todo el velocity o la intensidad de las notas está parejita, tiene el mismo valor, no hay retrasos en el tiempo, está demasiado perfecto, entonces no se oye humano. ¿Cómo podemos hacer eso en Reaper? Voy a hacer doble clic en este clip. Antes, permítanme cambiar de color este track. Vamos a ponerle un azul, ¿ok? Ahora sí, abrimos el clip. Aquí están todos nuestros eventos MIDI. Y aquí tenemos una opción, vamos a ir al menú de editar. Aquí está, edit. Y vamos a ir hasta abajo, vamos a ponerle humanizar. Si se dan cuenta, en la parte de abajo, todos los valores de velocity o intensidad ya no son el mismo. Ya están humanizados. Vamos a ir viendo, voy a ir cambiando estos sliders y vamos a ir viendo qué sucede con esos valores de velocity. El velocity lo tenemos humanizado al 44% en todas las notas. Vamos a bajar ese porcentaje a 0 y vemos cómo todos los valores de velocity abajo están uniformes, tienen el mismo valor. Entonces es la función de este slider, meter variación para humanizar un poco el velocity o intensidad, ¿no? Podemos dejarlo, me estoy guiando un poquito visualmente. Todos los que se ponen verde son valores suaves de intensidad baja, ¿no? Todo lo que se pone rojo son valores de intensidad alto. Entonces vamos a dejarlos más o menos parejos todos en términos de color, ¿no? De intensidad, pero con una variación aceptable como para que suene humano esto. Lo mismo sucede con el timing o con el tiempo. Si vemos muchos de los eventos MIDI que tenemos aquí van a cambiar su posición. Conforme voy aumentando el slider, se mueven. Una humanización del 100% es demasiado. Habría retrasos muy notorios en el tiempo y adelantos también. Entonces yo pienso que una humanización alrededor del 5, 6, máximo el 10% probablemente sea aceptable. Vamos a dejarle 9. Vamos a darle OK y vamos a escuchar cómo suena. Para esto ya puedo cerrar esta ventana. Y vamos a escuchar. Aquí ya se pueden ir notando algunas variaciones en cuanto a la intensidad. Las del timing son apenas notorias. Todo está muy perfecto, pero ya con ciertas variaciones. Entonces creo que ya suena bien, aunque todavía hay que seguir haciendo cosas para que esto suene más humano, ¿no? Y esto vendrá más adelante y ya con la mezcla, ¿no?